Bienvenidos a este análisis técnico y académico a fondo. Como expertos en psicología forense y en la evaluación actuarial, es fundamental que dominemos cómo medimos hoy en día el comportamiento criminal. Vamos a diseccionar los instrumentos exactos que se utilizan en el ámbito judicial para estimar el riesgo de reincidencia violenta. Es un terreno realmente fascinante, un punto exacto donde las matemáticas, la estadística y la psicología clínica convergen para intentar predecir la conducta humana. Para estructurar la sesión pasaremos por 5 ejes. Arrancaremos con la evolución hacia la predicción del riesgo, pasaremos al gran debate entre lo clínico y lo actuarial, desglosaremos las herramientas puramente estadísticas, luego el juicio clínico estructurado y para cerrar pondremos sobre la mesa las limitaciones que tienen estos modelos. Entremos en materia con el primer gran bloque, el cambio de paradigma en la predicción. A ver, pongámonos en contexto. Históricamente, el sistema jurídico pedía a los profesionales algo casi mágico, que determinaran la peligrosidad de un individuo. Pero pensemos un segundo, ¿qué es exactamente la peligrosidad? Es un concepto tremendamente ambiguo. Durante décadas, esto dependía puramente de la intuición humana, lo cual, francamente, generaba tasas de error inaceptables para la justicia. Por suerte, la psicología forense moderna ha desterrado ese término. Ahora, el foco está puesto íntegramente en calcular el riesgo de violencia, y este matiz lo cambia a todo, porque el riesgo no es una etiqueta binaria de peligroso o no peligroso, es una probabilidad matemática, calculable a través de datos objetivos y parámetros empíricos. Y esto nos lleva directamente al segundo punto, que es el corazón metodológico de nuestra disciplina, el método clínico frente al actuarial. ¿Qué es exactamente una evaluación actuarial? Bueno, imaginemos el modelo que usan las compañías de seguros. Es 100% objetivo. Funciona con reglas matemáticas súper explícitas y pesos estadísticos que ya están predefinidos. Como evaluadores, introducimos los datos históricos del sujeto y el algoritmo nos devuelve un porcentaje o una categoría de riesgo. Lo absolutamente vital aquí es que el sistema ni requiere ni permite que introduzcamos nuestras impresiones personales o intuiciones clínicas. Aquí no valen corazonadas. El contraste es brutal si lo comparamos. La evaluación clínica de toda la vida es riquísima en detalles, claro. Analiza la psicopatología actual, factores dinámicos, usa entrevistas abiertas, pero exige una alta inferencia y es subjetiva. El lado actuarial hace exactamente lo contrario. Utiliza factores estáticos, cosas que ya no se pueden cambiar, como a qué edad se cometió el primer delito. Su nivel de inferencia es bajísimo, no interpretamos el dato, simplemente lo contabilizamos y dejamos que la ponderación matemática haga el esto. Para ver claramente la diferencia, fijémonos en una herramienta clínica archiconocida en el entorno forense, el MMPI-2, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. Sabemos que 3/4 partes de la población penitenciaria da puntuaciones altas en este test. Un clínico ve las escalas 4, 6, 8 y 9 elevadas e inmediatamente infiere impulsividad o falta de control. Pero ojo, el MMPI-2 evalúa personalidad y psicopatología, no es un instrumento actuarial. Nos permite intuir un riesgo, por supuesto, pero jamás nos va a dar una probabilidad estadística exacta de que esa persona cometa un acto violento en el futuro. Visto esto, pasemos a nuestro tercer bloque, los instrumentos que son puramente actuariales. Hay que entender que en este ámbito no existe la herramienta universal que sirva para todo. Cada una tiene su diana predictiva específica. Por ejemplo, el BERRAC es un clásico absoluto en las presiones para medir la reincidencia violenta general. Pero si hablamos de delitos sexuales, el panorama cambia. Ahí utilizamos el SORAC o el Static 99, que es potentísimo. E incluso tenemos el R-Razor, que es sorprendente porque con tan solo 4 ítems consiguen una predicción estadística válida para la reincidencia sexual. Si hacemos zoom sobre el VRAG, la guía de valoración de riesgo de violencia, vemos perfectamente esa rigidez matemática de la que hablábamos. Procesa exactamente 12 ítems históricos y estáticos, elementos inmutables. Suma cosas como la puntuación de psicopatía, los delitos previos, la edad, o detalles tan específicos como el nivel de desajuste en la escuela primaria o si el sujeto vivía con sus padres a los 16 años. Es increíble cómo un dato de la adolescencia puede dictar matemáticamente el riesgo judicial décadas después. Al final, el algoritmo encuadra a la persona en una de 9 categorías de riesgo. Es la máxima expresión de la frialdad del dato. Y claro, la gran pregunta es, ¿funcionan? Este número, el 0.76, es el área bajo la curva, o AUC, del BIGAG original. Para ponerlo en perspectiva, en estadística, un AUC de 0.50 es tirar una moneda al aire, es puro azar. Un 0.76 significa que estamos ante una herramienta sumamente robusta, con una alta eficacia para detectar quién tiene verdaderas probabilidades de reincidir con violencia. Avanzamos al cuarto bloque, donde la ciencia actual ha encontrado un punto de equilibrio, el juicio clínico estructurado.
Resulta que los modelos actuariales puros tienen un hándicap gigantesco. Al basarse solo en el pasado, ¿qué pasa si un interno hace una rehabilitación exhaustiva en prisión? Pues que su puntuación de riesgo no baja nunca, porque su historial delictivo no se puede borrar. Para solucionar esta brecha nace el juicio clínico estructurado. Este modelo toma lo mejor de ambos mundos, mantiene la base empírica estática, pero devuelve al profesional la capacidad de evaluar variables clínicas dinámicas, presentes y cambiantes, como la respuesta a un tratamiento. Dentro de estas evaluaciones estructuradas, la psicopatía es un pilar ineludible, y ahí reina el PCLR de Robert Hare. La evidencia empírica demuestra sobradamente que los rasgos de la psicopatía correlacionan de forma brutal con una carrera criminal más versátil, un inicio más temprano en el delito y, lo que es peor, con la violencia instrumental y fría. Por eso, medir correctamente la psicopatía es absolutamente vital en casi cualquier evaluación de riesgo estructurada. Igual que pasaba con los puramente estadísticos, en el modelo estructurado tenemos herramientas muy concretas. El rey para la violencia general es el HCR20. Si el caso es de violencia sexual, nos vamos al SBR20. Para casos tan complejos como la violencia de pareja, disponemos del SARA, o la escala EPEBE en España. Y hay herramientas hasta para los menores, como el SABRI, diseñado en exclusiva para delincuentes juveniles entre 14 y 18 años. Es interesantísimo ver cómo funciona el HCR20 por dentro, porque es una evaluación en 3 dimensiones temporales. Sus 20 ítems se dividen así. Primero, miramos al pasado, con 10 factores históricos estáticos. Luego, evaluamos el presente, con 5 factores clínicos como síntomas psiquiátricos activos hoy. Y por último, intentamos prever el futuro, con 5 factores de gestión del riesgo, analizando si la persona va a tener apoyo social al salir o si va a estar sometida a mucho estrés. Básicamente evalúa el ayer, el hoy y el mañana. Y llegamos al último bloque, que quizás sea el más crítico de todos. ¿Dónde están los límites de estas herramientas? A nivel de eficacia empírica, los números hablan por sí solos. Nos movemos en unas cifras de AUC entre el 0,70 y el 0,78. Son datos muy sólidos, ya estemos evaluando en España, en Canadá o en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, en el ámbito jurídico hay que ser extremadamente cautelosos. Estas métricas son probabilidades estadísticas, no son bolas de cristal. Esta frase resume el mayor problema ético y matemático al que nos enfrentamos. Proporcionan probabilidades de grupo, no certezas individuales. Es lo que en ciencia llamamos la falacia ecológica. Un instrumento nos dice cómo se comportaron, de media, 1000 infractores parecidos en el pasado. Pero aplicar la medida de 1000 personas a un ser humano concreto, con nombre y apellidos en un tribunal, es hacer una apuesta estadística sobre una vida. La heterogeneidad dentro del mismo grupo siempre existe, y un promedio jamás garantizará un resultado individual exacto. Sumado a esto, el sistema asume unos márgenes de error altísimos debido al miedo social. Nos aterra como sociedad el falso negativo, es decir, decir que alguien es de bajo riesgo y que acabe cometiendo una atrocidad. Ese miedo empuja al sistema a ser hiperconservador y a preferir los falsos positivos. Y por si fuera poco, está la regla de oro de la informática: si entra basura, sale basura. El mejor algoritmo de evaluación forense del planeta es inútil si los historiales médicos o policiales de los que saca la información están incompletos. Todo este recorrido nos obliga a detenernos ante una reflexión final. En esta era donde los datos lo dominan todo, cabe preguntarse, ¿podrán alguna vez los algoritmos estadísticos puros desplazar por completo al juicio clínico humano en los tribunales? ¿O estamos condenados, en el buen sentido, a que sean siempre herramientas complementarias? Lo cierto es que la difícil tarea de predecir lo impredecible, la frialdad matemática y el análisis clínico estructurado parecen estar destinados a caminar de la mano.